Los que saben aquí en el Financiero Bloomberg de 6 a 7, una de ellas se llama Maite Ramos, ella es presidenta de la Comisión de Movilidad de Coparmex Ciudad de México, y el día de ayer hablábamos con ella y por eso platicando sobre esto la invitamos a que participara esta tarde aquí en el estudio. El día de ayer el gobierno capitalino interpuso pues varios amparos en contra de la tarifa diferenciada en el precio de la gasolina, y sobre esto, ¿qué posibilidades tiene el gobierno de salir avante? Maite, bienvenida. Muchas gracias, Héctor. Un gusto estar aquí contigo, como cada martes. Pues lo dijeron y lo cumplieron, ¿no? Y habría que recordar primero que cuando se anunció en diciembre el famoso gasolinazo, se dijo que la Comisión Reguladora de Energía había revisado el país y lo había dividido en 90 zonas. 90 zonas que iban a tener un precio diferenciado dependiendo de la infraestructura que tiene cada una de estas zonas de almacenamiento y de la capacidad de traslado en costo del combustible. Y entonces encontramos, bueno, que algunos estados como son Chihuahua, salvo la zona fronteriza, Jalisco, Nayarit, Puebla, quedaron con los costos de gasolina, de combustible más altos en promedio que en general el resto del país. Poco se dijo sobre la Ciudad de México, se dijo que era una de las zonas caras, pero después fuimos ya indagando y efectivamente encontramos que hay 3 zonas. Entonces depende en dónde cargues gasolina y en algunos lugares pasa que en 2 cuadras ya tienes un precio diferente. ¿Por qué? Porque lo dividieron en delegaciones. ¿Y cuál es la diferencia de precios? La diferencia son centavos 2 realmente, o 3 centavos. Y yo creo que aquí es un poco el fondo, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente merecía la pena entrar en este pleito por, en algún caso, 1 centavo? La zona más barata es Azcapotzalco, en donde el litro, vamos a hablar de la gasolina magna, ¿no? Sí, Para sí. dar un ejemplo, está en 16.27. Luego sigue, digamos, la tabla media con Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Magdalena Contreras, que es una delegación bastante complicada en un tema de orografía, pero bueno, está Magdalena Contreras, Milpalta y Venustiano Carranza, 16.32, ya estamos 5 centavitos arriba. Y luego tienes la Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan y también Tláhuac. Tláhuac, una delegación bastante limitada en recursos, con 16.33. O sea, la diferencia es 1 centavo, ¿no? Entonces, 1 centavo ha llevado a tener este tipo de discusión. Y yo me pregunto, cuando tú tienes Milpalta al lado de Iztapalapa o al lado de Tláhuac, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál fue el criterio para poner a una delegación en una de las zonas y a la otra en otra cuando realmente, ¿no?, comparten mucha de la infraestructura? Bueno, pero ante esa justificación... Ante esa justificación se puso esta división de precios y entonces a través de la Consejería Jurídica se presentaron 12 amparos y se ha ahora promovido entre la ciudadanía. De hecho, hay un link en el cual tú te puedes meter, bajar el formato para si también te quieres amparar. Sí. Viene la lista de juzgados para que tú puedas ir a presentar también un juicio de amparo. Pero ya dijo la Suprema Corte que no está facultada para esto y lo está dejando... Pues en los otros niveles. En los otros tribunales. Sí, pero en este caso es por la tarifa diferenciada, ¿no? Porque va en contra de la equidad, de la igualdad, una serie de criterios que están en la Constitución y que en este caso se vuelve muy complicado, Héctor, porque ¿cómo diferencias, no, una delegación de la otra cuando pues es una calle? Algunas veces tienes en una delegación una gasolinera y a menos de 1 kilómetro tienes otra y ya tienes a lo mejor una diferencia de 5 centavos o de 6 centavos, dependiendo, ¿no?, dónde cargues. Y entonces esto también se vuelve complicado, ¿no? Se vuelve complicado en un tema donde ya es susceptible para la gente el tema del incremento de la gasolina, de cómo está impactando esto en los precios, pues no solamente del transporte público que se están yendo para arriba, aún en algunos casos, lo platicábamos hace rato, sí, sin autorización de los gobiernos. ¿Y dónde están los gobiernos para realmente poner en orden, ¿no? O sea, decimos que hay que cuidar la economía de las familias mexicanas, del que menos tiene, y realmente no estamos haciendo esa parte del trabajo, ¿no? ¿Qué pretende el gobierno de la Ciudad de México a través de su Consejería Jurídica estar haciendo este ruido? Mira, yo creo que es un asunto de... Seguimos en la foto, y lo platicábamos, ¿te acuerdas?, la semana pasada, ¿no? De yo estoy viendo por ustedes y entonces estoy amparándome y vayan todos también a ampararse en contra del gasolinazo. ¿Y qué más, no? O sea, ¿qué más? ¿Qué vamos a ganar con esto? ¿Dónde está el apoyo real
¿Dónde está la inversión en transporte público? ¿Dónde se está empezando a hablar de realmente lo que está pasando en las mesas de negociación? ¿Cuánto más lo van a incrementar? Ya se están empezando a revisar e incluso hacer mesas de trabajo para el famoso corredor de eje 8. Sí. Ok, otra vez con autobuses eléctricos. ¿Es eso lo que necesitamos? Y yo creo que es otra vez nuevamente el pleito del gobierno de la Ciudad de México con el gobierno federal. Se acaba de firmar ahora el convenio con el estado de Guanajuato, en donde los coches que sean verificados en León, Silao y Guanajuato y tengan los hologramas 0 y 00 van a poder circular todos los días en la Ciudad de México. No es un estado de la megalópolis, pero resulta que es un estado que invirtió en el sistema pues mucho antes de lo que lo hizo Tlaxcala, Morelos y que seguimos teniendo el pendiente. Y cuidado, porque creo que ya vamos a vernos tú y yo más seguido, porque va a empezar la época de contingencias. En breve, se está acabando enero y recordemos que pues por ahí de marzo qué bien, esto se va a poner bonito. A ver, dinos algo ya casi para terminar, Maite. No nos hemos salvado para los que vivimos en la Ciudad de México, Estado de México, de aumento del transporte público. Todavía no se define. No, de hecho en el Estado de México ya está habiendo incrementos. De manera arbitraria. Arbitraria, no oficial. ¿No? De manera arbitraria, y hay que recordar que es más caro que incluso la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México todavía no tenemos una claridad. Ya declaró Héctor Serrano, el secretario de Movilidad, que se había reunido prácticamente con todos los líderes y que en breve se anunciarán las nuevas tarifas. Vamos a ver de cuánto es y las vamos a revisar, porque hay que recordar que nosotros ya hicimos nuestro cálculo, ¿no? Entonces también sí queremos apoyar a las personas que menos tienen, pues es la gente que utiliza el transporte público. Muy bien. Hay que tener cuidado. Maite, muchas gracias por ponernos esta claridad del tema.